Hola, mi nombre es Laura López y estoy aquí para explicar mi código sobre cómo crear píxeles sobre una pantalla utilizando la librería OpenGL. Inicialmente lo que vamos a hacer es incluir la librería glut.h. La primera función que nos vamos a encontrar es display. En ella nos encontramos las funciones de glClear. Con ella vamos a limpiar la pantalla con el mismo color. Luego encontramos glFlush. Con ella vamos a limpiar el buffer de entrada, es decir, borrar la memoria de almacenamiento temporal. Esto permite transferir los datos entre unidades funcionales con características de transferencia diferente. Luego nos vamos a encontrar con la función pintapixel. A ella van a llegar dos parámetros, x y y. Ellas representarán las coordenadas en donde yo quiero pintar mi píxel. Con glcolor3f vamos a definir el color que queremos darle a nuestros píxeles. Este usa los colores de RGB, Red, Green and Blue, y para determinar cierto tipo de tono solo tenemos que variarlo. El menor número será 0 y el máximo 1. Entonces, entre más quiera un tono, voy a variar estos números. En este caso, tengo un fondo fucsia y los píxeles son de un color rosadito. Pero si yo lo deseo, puedo cambiar el tono de los píxeles. Digamos que no quiero nada de azul. Y al depurarlo, me van a salir colores con un tono más naranjita. Luego nos vamos a encontrar con Y y con X. glVertex 2i me va a definir dónde quiero poner exactamente el píxel en la pantalla. Aquí llega X y Y. ¿Pero por qué modifico X? Porque al escribir los píxeles sobre la pantalla hay un pequeño desfase con X. Esto quiere decir que debo restarle 600 a X. ¿Por qué 600? Como veremos más adelante, cuando defina el tamaño de la ventana, voy a elegir 600 para el largo y 800 para el ancho. Entonces, como hay un pequeño desfase en X, debo contrarrestarlo y para ello coloco los 600, los mismos que puse aquí abajo. De esa manera, cuando vaya a ponerlos en pantalla, van a quedar en el lugar donde está el mouse. ¿Qué pasa si no pongo el 600? Como ya dije, hay un desfase que lo podemos constatar. ¿Ven que no sigue el mouse? Es por eso que debemos corregir este pequeño error. Luego nos encontramos con la función pantalla. En ella, con glPointSize, vamos a decidir el tamaño que queremos darle al píxel. Con glColor decidimos el color que queremos que tenga la pantalla. También usa los colores RGB, lo mismo van del 0 al 1, puedo variarlos y dependiendo qué tanto los varíe, me va a dar un tono diferente. El último valor es para opacidad. En este caso yo quiero que tenga mucha. Vemos que cambió el fondo y los píxeles siguen del mismo color porque no los volví a modificar. Aunque si queremos podemos volverlos a dejar en el tono rosadito que teníamos. Por último tenemos glOrtho. En esta vamos a escribir el ángulo de decisión que queremos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una pantalla y voy a determinar en qué secciones de esa pantalla quiero modificar. En este caso quiero que sea toda la pantalla. Entonces voy a poner 600 y 800 porque son las dimensiones de mi ventana. ¿Esto qué quiere decir? Que quiero que en toda mi pantalla pueda poner píxeles. Luego nos encontramos con la función mouseMovIt, que es la abreviatura de movimiento de mouse. Aquí va a llegar un entero que es click button, otro que es estado y las coordenadas X y Y. Con glBegin vamos a crear los píxeles. Con esto vamos a decirle que van a comenzar a crear puntos. Y recordemos que un píxel es un punto en la pantalla. Con este if lo que queremos decir es que cuando el botón
en este caso el derecho, esté oprimido, ese es su estado, vamos a llamar a la función pintapixel y en el lugar donde yo dé clic en esa parte de la pantalla me va a aparecer el píxel. Una vez vuelva de esta función, voy a darle glEnt, que es para dejar de hacer píxeles, y con glFlush vuelvo a vaciar el buffer. Luego nos encontramos con la función principal en donde van a llegar otros dos parámetros. Con ellos voy a poder inicializar la librería, o sea, inicializar el GLUT. Con GLUT init display mode, lo que voy a definir, bueno, primero son los colores que voy a utilizar, ya expliqué el RGB. Y voy a decir que voy a utilizar un GLUT simple. ¿Qué quiere decir esto? Es un parámetro que indica la cantidad de lugares en los cuales quiero que se almacene la imagen. En este caso, pues que sea algo simple. El GLUT init Windows position va a definirme en qué lugar de la pantalla deseo que aparezca mi ventana emergente, o sea, donde voy a pintar los píxeles, es decir, en donde quiero que de toda la pantalla del escritorio aparezca mi pantalla para crear píxeles. Con GLUT init Windows size decido las dimensiones que va a tener mi pantalla, como ya he explicado anteriormente. Con GLUT create Windows, esto es lo que va a estar en la parte de arriba de la pantalla, es decir, aquí arriba. Lo que yo quiera que se visualice aquí, lo puedo escribir con esta función. Vamos a cerrarla. Volvemos a probar que todo sirve, aunque en este caso el fondo no me ayuda porque el píxel y el fondo son como del mismo color, entonces no se ven. Si quiero un poco, dejemos el color del píxel que contrarreste más con el fondo para que vean que sí funciona. Luego tenemos el GLUT mouse font, que con ello voy a llamar a la función de movimiento de mouse para que se ejecute cuando esté en función el mouse. Con GLUT display pongo en función el display, que ya lo he explicado. Aquí llamo a la pantalla y con GLUT main loop esto me permite que pueda repetir las instrucciones muchas veces, es decir, que pueda crear muchos píxeles. Por último tenemos un return 0, ya que el main es un int, pues debe retornar un entero.